Fue hace poco tiempo que nos mudamos. Papá consiguió un nuevo puesto en esta ciudad, por lo que tuvimos que dejar mi hogar de toda la vida para vivir en esta casa que no había sido habitada en más de 5 años. Sé que sonará película de terror, pero al principio no lo vimos así, ya que desde el primer día nos comentaron que en esta casa había habido una muerte. Al parecer, el padre de la familia había descubierto una infidelidad de su mujer, por lo que decidió llevarse a sus hijas y no volver nunca más, dejando a su esposa sola en la casa y sin la posibilidad de ver a sus niñas. Al mes de ese suceso, cuando los abogados iban a buscarla por no presentarse a firmar el acuerdo de custodia, fue encontrada colgada en la sala de la casa. Sí, todo eso nos lo contaron, y aún así, mi padre decidió que la habitaríamos. Fuimos la única familia que, en 5 años, había tomado la decisión de vivir allí. ¿Cuál fue la razón? Quedaba muy cerca del trabajo de él, y como recientemente viudo y padre de 3, no quería estar demasiado lejos de la casa por si lo necesitábamos. Sé que suena bonito si lo pones bajo ese contexto, pero realmente no creo que haya sido una buena idea dejar a sus 3 hijas solas en una casa con esos antecedentes. No pasa nada, solo es una casa, decía papá, pero Liliana, la menor de nosotras, sí le daba miedo, y tampoco es como que a Susana y a mí nos tuviera tranquilas. Al principio todo fue, como lo dijo papá, normal. Solo era una casa, bastante común a mi parecer. 3 recámaras, una sala comedor, una cocina espaciosa y 2 baños. Una típica vivienda para una familia. Además, no había nada deteriorado. La inmobiliaria era realmente buena. Tenían la casa en perfecto estado y advertían a las personas sobre los sucesos acontecidos en ella. Era la superstición lo que había impedido que se rentara hasta ahora. Cuánta razón tenían de no hacerlo. La mudanza fue igualmente normal. Era una casa amueblada, por lo que solo tuvimos que acomodar nuestras pertenencias. Y en menos de un día ya estábamos instalados. Papá en la recámara principal. Yo, siendo la mayor, tomé otra habitación para mí. Y Susana junto a Liliana compartieron la última. Sin embargo, los sucesos extraños no se hicieron esperar. Nunca nos azotaron puertas, no escuchamos voces, no nos cambiaban objetos de lugar. Eran los reflejos los que mostraban algo. O mejor dicho, a alguien. Todo comenzó con mi hermanita, Liliana. Un día entró gritando a mi habitación, diciendo que había visto pasar a alguien por el pasillo que da a la sala, mientras se cepillaba el cabello frente al espejo. Obviamente, lo primero que pensé fue que alguien había entrado a la casa. Asustada, fui rápidamente por Susana para quedarnos juntas en mi cuarto y llamé a papá. No tardó ni 10 minutos en llegar. Pasó un tiempo gritando por la casa, y al no ver a nadie entró a mi habitación, donde las 3 estábamos escondidas. Nos comentó que no había nada fuera de lo normal. Enrojecido por correr y visiblemente enojado, con una voz alta pero sin llegar a gritar, nos pidió que por favor no jugáramos con ese tipo de cosas. Específicamente me dijo a mí que, antes de hablarle, me asegurara de lo que estuviera pasando, que yo ya era una adulta y que debía ser más responsable, que no creyera todo lo que decía Liliana. Tenía razón, o al menos eso pensé al principio, pues como la mayor debía ser responsable con mis hermanas. Sé que no suena bien eso, pero tampoco podía ser exigente. Tenía que apoyarlo. Sabía que no era sencillo para él, como tampoco para nosotras. Así que pondría de mi parte lo necesario para ayudarnos como familia. Así que la próxima vez intenté actuar sola. Volvió a suceder al día siguiente, pero ahora con Susana. Me encontraba ayudando a Liliana con una tarea cuando entró muy nerviosa a la habitación. No estaba igual de asustada que nuestra hermana pequeña el día anterior, pero estaba sudando y tenía la piel de gallina. Con una voz temblorosa me comentó que había visto a alguien, específicamente a una mujer, parada en la sala. Se encontraba cortando fruta en la cocina cuando, a través del reflejo que daba el refrigerador, pudo notar, o al menos le pareció ver, a una mujer parada en medio de la sala. Giró rápidamente pero no había nadie. Al recordar lo que había pasado con Liliana, se asomó, pero no vio nada.
Salió de la casa para ver si veía a alguien y tampoco. Luego vino a contarme. Aunque en el fondo estaba aterrada, guardé la calma lo mejor que pude y le dije que probablemente solo se había equivocado. No podía dejar que mis hermanas vieran mi miedo, por lo que simplemente le dije que se quedara con nosotros para estar tranquila. Ese día, cuando llegó papá, le comenté lo que había pasado. ¿Cómo puede asustarte algo así? Solo son tus hermanas que están sugestionadas por lo que nos contó el agente de ventas, dijo entre risas. Me molestó su actitud burlona, pero tal vez tenía razón. Todo lo que decían haber visto fue de reojo o por un reflejo, algo que ni siquiera estaban seguros de haber visto. Me fui con ese pensamiento a cepillarme los dientes cuando claramente la vi. No fue algo de reojo, estaba detrás de mí. En el momento en que alcé la vista después de enjuagarme, pude ver a una mujer parada detrás. Me giré, pero no había nadie, y cuando volví a mirar al espejo, estaba solo yo. Estaba sugestionada, mi mente ya comenzaba a imaginar cosas. Mis hermanas habían logrado hacer que tuviera miedo, o eso quería creer. Regresé a mi recámara con una sensación fría que me recorría la espalda. ¿Tendría que ver con lo que había pasado en esta casa? Esa noche mis pensamientos no me dejaron dormir. La semana siguiente fue igual. Ver algo de reojo, notar que alguien pasaba en otra habitación, sentir una presencia que constantemente nos acosaba, sobre todo durante la noche. Comentábamos todo lo que pasaba entre nosotras cuando llegamos a una conclusión. Ninguna quería permanecer sola en la casa. Liliana, al ser la más pequeña, tenía pesadillas. Susana no podía conciliar el sueño y yo no podía sola con todo lo que estaba pasando. Así que tomamos la decisión de permanecer juntas, todas durmiendo en una habitación. A papá se le hizo raro, pero no comentó nada. Ya estaba al tanto de todo lo que sucedía. Todas las noches se lo contábamos, pero para él todo eran invenciones nuestras. Incluso llegó a decir que tal vez solo queríamos su atención porque extrañábamos a mamá. Eso me dolió. Sé que todos lo estábamos pasando mal, pero no podía creer que dijera que estábamos inventando todo esto solo para llamar la atención, e incluso que metiera a mamá en esa supuesta mentira. El punto detonante fue una noche en la que estábamos descansando en la recámara. Estábamos viendo una película cuando, de la nada, pudimos ver a través del espejo del tocador cómo una mujer estaba parada justo al lado de la cama. No había nadie allí físicamente, pero en el reflejo sí, y se acercaba lentamente a nosotras. El silencio inundó la habitación. Estábamos paralizadas del miedo. El único pensamiento que cruzaba por mi mente era que papá no haría nada. Así que decidí que debíamos tomar medidas por nosotras mismas. Les grité a mis hermanas que corriéramos a voltear todos los espejos o taparlos con lo que fuera posible. El objetivo era no dejar ningún reflejo libre. Creí que eso sería una solución. No lo fue. Papá salió de su habitación gritándonos por el ruido que hacíamos y lo ridículas que éramos por hacer eso con los espejos. ¿Cómo era posible que no nos creyera? Estábamos aterradas y a él no le importaba. Decía que quería permanecer cerca de nosotros por si llegábamos a necesitarlo. Pero cuando realmente lo necesitábamos, nos decía que todo eran tonterías. Le dijimos que queríamos irnos de la casa, que estábamos asustadas. En un tono más tranquilo, como intentando sonar comprensivo, nos dijo que no había otro lugar, que él quería estar cerca para emergencias, no para tonterías como esa. Más entrada la noche, luego de la discusión y haber vuelto a acostarnos, nos dimos cuenta de que nuestra solución no sirvió de nada. Recordamos de la peor manera lo que le había pasado a Susana con el reflejo en el refrigerador. Mientras estábamos agobiadas, reflexionando en voz baja lo que habíamos pasado con papá, pudimos ver a través de la televisión apagada cómo la mujer nos observaba justo en medio de nosotras. En gritos llamamos a la única persona que nos protegería a pesar de no creernos. Cuando llegó, no había nada. Ni siquiera el reflejo de la televisión mostraba lo que nos había aterrado. Le contamos que no eran alucinaciones, y mucho menos nuestra imaginación, que realmente veíamos a una mujer a través de los reflejos. Nos volvió a regañar, a gritar, pero lo peor para nosotras era que, una vez más, no nos creyó.
Nos llamó mentirosas. Dijo que ya estaba harto de nuestras bromitas, que ya era suficiente. La discusión creció. Gritábamos reclamándole todo, hasta que de pronto se quedó en silencio. Tenía la mirada perdida en la ventana de la habitación. Ahí estaba ella, la mujer que habíamos estado viendo, la cual solo se había mostrado ante nosotras. Se hizo notar frente a papá. Por fin la había visto, justo en su cara. Volteó a verla directamente, pero ya no estaba. Regresó la vista a la ventana y ahora se encontraba detrás de nosotras. Papá corrió, nos apartó de golpe y nos puso detrás de él. Al fin, comprendió que era verdad. Había alguien ahí que no podíamos ver directamente, solo a través de los reflejos. Nuestro padre, el hombre que no nos había creído, nos miró lentamente con una expresión que no necesitó palabras. Solo con la mirada sabíamos lo que quería decirnos. Tenemos que salir de aquí. Sé que al principio había dicho que nunca nos habían movido cosas. Me refería a que no se habían manifestado de esa forma en un principio, pero todo cambió en ese momento. Justo cuando papá nos tomó para salir de la habitación, la puerta se azotó con fuerza frente a nosotros, impidiendo que saliéramos. Estábamos aterradas, las tres llorando, y papá, por más que lo intentaba, no podía abrirla. El foco se apagó. Se oían ruidos por todos lados, puertas azotándose, vidrios rompiéndose, cosas que caían. Nosotras estábamos abrazadas detrás de él, asustadas y llorando desconsoladamente. Finalmente, luego de varios empujones, pudo abrir la puerta, permitiéndonos salir lo más rápido que pudimos. Esa semana dormimos en un hotel en lo que conseguíamos de nuevo un lugar para vivir. Papá habló con el agente de ventas para conseguir otra casa, sin darle demasiados detalles. Solo le dijo que nos queríamos mudar, que ya no nos sentíamos cómodas en la casa. Nosotras no quisimos regresar. Él tuvo que sacar todas las pertenencias por sí mismo. Nos contó que, cuando entró a la casa, todo estaba como si nada hubiera pasado, al punto que pensó que todo había sido una especie de pánico o alucinación colectiva, creyendo que nada había sucedido realmente. Aunque sí hubo algo que le hizo darse cuenta de que efectivamente todo había sido real. Todo el tiempo, cada vez que entraba a la casa para tomar nuestras cosas, volvía a ver a aquella mujer en los reflejos, siempre observando a lo lejos. Ya no volvió a suceder algo como en aquella ocasión. Finalmente, nos mudamos, y la verdad, todo ha ido muy bien. A partir de ese suceso somos más unidos como familia. A pesar de que papá ahora trabaja más lejos de donde vivimos, sentimos que contamos más con él. Está más cerca de nosotras. Ayuda a Liliana con sus tareas y actividades. Es bastante comprensivo con Susana, e incluso intenta no sobreexigirme con el cuidado de mis hermanas, aunque igualmente quiero ser de ayuda con eso. Me gusta pensar que, de cierta forma, la mujer que veíamos era la que había perdido a su familia, y que, como ella, no quería que nosotros pasáramos por lo mismo. Viendo cómo papá se alejaba poco a poco de nosotras, a su manera intentó unirnos más como ella no había podido. Aunque también puede ser que quisiera arrebatarnos de mi padre, recuperando a las niñas que perdió por culpa de su infidelidad. No lo sé, prefiero más pensar en lo primero.